Bien, luego de esta pausa, vamos a retomar un poquito del tema anterior que nos trataba Martín Espinal con Esmeralda, y es sobre una campaña que ellos tienen. Sí. Esa campaña que anuncia Esmeralda debe recibir el apoyo de todos los dominicanos. Queremos llamar a la gente que nos siga, a la gente que vea Al Punto, que está en Televisión ahora, que le dé apoyo a esa campaña de la Fundación FASI, que se celebrará los días 28 y 29 del mes de febrero y que amerita un apoyo total de donación de sangre para los infantes del Robert Rick Cabral. Es importante que aprovechen esto porque justamente el mes de febrero en este año tiene 29 días. Que cada 4 años que eso se ve. Cada 4 años el mes de febrero tiene 29. En esta ocasión tiene 29. Hay muchos niños, señores, muchos niños que mueren ahí en el Robert Rick Cabral por falta de sangre. Entonces, pienso que a esta altura de juego, que hay muchas personas solidarias, muchos dominicanos solidarios, no se debe permitir eso. Y hablando de solidario, y hablando de salvar vidas, hablando de dificultades, Haití es un grave problema para nosotros. Siempre lo ha sido, tenemos que ser, ahora está peor. Tenemos que ser solidarios, hemos sido solidarios, somos solidarios y vamos a seguir siendo solidarios, pero no podemos, como ha dicho el presidente de la República de hoy, como dijo el presidente Danilo Medina antes, como dijo el presidente Leonel Fernández antes de ayer, como dijo Joaquín Balaguer en el pasado, no podemos cargar con los problemas de Haití. Haití necesita urgentemente que la comunidad internacional se haga presente de forma inmediata, solidaria y con soluciones definitivas, porque ya no bastan los gritos a nivel internacional que ha hecho el presidente, que ha hecho el canciller, que han hecho los voceros del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de Francia, de Canadá, han hablado, han dicho, se han expresado, pero no han actuado. Son, como decimos en el pueblo dominicano, buchipluma nomás, son aguaje. Entonces, eso no es cuestión de aguaje. Y lo que acaba de suceder esta semana es tremendamente preocupante. Que al presidente o el primer ministro que está haciendo la vez de presidente en Haití, los reciban en el aeropuerto con una cantidad de agentes de la policía que no le permiten bajar del avión donde llega, que le tirotean la casa, que las bandas matan 10 u 11 policías y que esa situación se mantiene y persiste sin una intervención directa, es complicado. Hacemos desde aquí nuestro voto porque la situación haitiana pueda ser enfrentada. Hemos visto un llamado de solidaridad o de apoyo que está haciendo Nayib Bukele, de que quiere venir a Haití a ayudar a enfrentar las bandas, pero ese otro anuncio que habría que ver cómo se maneja una interferencia de un país así en otro. Y lo que queremos decir es que los dominicanos, República Dominicana, no puede seguir cargando con el problema haitiano y nuestra frontera no puede seguir siendo tan porosa como sigue siendo, porque la crisis de Haití se refleja siempre aquí. En esta semana justamente se conoció la muerte de 10 policías haitianos, 10. Primero fueron 3 los que asesinaron las bandas y llama mucho la atención que estos 3 policías que murieron en primera instancia, vamos a llamarlo así, estaban en un vehículo blindado. Le pegaron fuego al vehículo, un vehículo donado por el gobierno del Canadá. Sí. Luego, pues, en la semana, 7 policías más murieron. Eso es lo que se conoce a través de las agencias internacionales. Porque Haití, aunque está pegadito de la República Dominicana, físicamente hablando, pero en materia informativa estamos bastante distantes. Hay muchas cosas que ocurren en Haití que nosotros no nos enteramos, no nos informamos, producto de la incomunicación que tenemos con Haití. Justamente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Guterres, pues habló de la necesaria intervención militar en Haití para llevar el orden, para llevar el sosiego en Haití. Sin estabilidad política, Haití real y efectivamente no va a mejorar sus condiciones económicas, porque la base fundamental del desarrollo de los pueblos es la estabilidad política. Claro. Si no existe esa estabilidad política donde pueda llamar la atención a empresarios para invertir, a inversores y empresarios para invertir en esta nación empobrecida, Haití no va a lograr ese desarrollo que tanto deseamos nosotros. En aquellos tiempos, en la época de la colonia, Haití era
la gran metrópole financiera. La cantidad de ingenio que tenía Haití, que eran trapiches. Y en madera también. Madera, generaba mucho empleo. Éramos los dominicanos que íbamos a Haití. Ahora justamente, todavía Haití sigue siendo un polo importante para la República Dominicana en materia económica, por el intercambio comercial que se produce. Se dice que más de 300 millones de dólares se efectúan en intercambio comercial entre Haití y República Dominicana semanal. Recuerden lo que dijo el día pasado los productores de huevos, sí, que iban a perder 200 millones de pesos por la suspensión de la venta de los huevos dominicanos en Haití en 15 días. Si usted lo suma, entonces al mes estaríamos hablando de 400 millones de pesos. Eso en un mes. Y si usted lo multiplica por 12, los 12 meses del año, sería mucho dinero solo en huevo. Solo en huevo. Entonces vamos a ver si la comunidad internacional... Creo que uno de los voceros fundamentales que ha tenido Haití para su crisis es el presidente Luis Abinader. Sí, en todos los escenarios internacionales, desde su primera participación en la cumbre de las Naciones Unidas en el mes de septiembre, en el año 2000, cuando estuvo allá, el presidente, que fue virtual esto, el presidente Luis Abinader clamó por la ayuda internacional hacia Haití. Y no solo el presidente se ha pronunciado, sino que también el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, emitió un tuit que dio a conocer recientemente, sí, en el que dice que el gobierno sigue con profunda preocupación la violencia que se da en Haití. Y la violencia que se dio en estos días es muy preocupante, reitero, porque ya vimos la muerte del presidente de Haití. Lo mataron en su casa. No en su casa, en su habitación, donde estaba durmiendo con su familia. Y ahora al primer ministro lo atacan en la residencia, le tirotean la casa y lo esperan en el aeropuerto y lo agreden y lo amenazan. Es decir, que él es protegido por la policía, pero la propia policía, que está reclamando asistencia de las autoridades, también lo agrede. ¿Y quiénes agreden a los policías? Las bandas. Ahora mismo entonces vemos que las bandas son las que están controlando el territorio haitiano, y por eso es que seguimos abogando porque la comunidad internacional actúe ya. Lo pidió Henry, lo pidió el representante de Haití en la ONU, lo pide el presidente dominicano, lo pedimos todos los sectores de aquí, y nos preocupa la situación de la frontera. Seguimos viendo cómo los haitianos pasan de este lado sin mayores dificultades. Se habla de que han redoblado la vigilancia, se habla de drones, se habla de vehículos, se habla, y sigue siendo el mismo problema. ¿Y por qué? Porque del otro lado no hay que hacer, no hay que buscar. Los haitianos tienen que arriesgarse a venir para acá, sea como sea. Y si encima de eso encuentran facilidades, porque los militares dominicanos le permiten llegar, pues no hay alternativa. Insistimos en eso, volvemos a hablar del asunto. Hay que mantener la bandera en alto de esa demanda. Haití, es urgente que la comunidad internacional ya intervenga. Vamos a seguir lo que propone Bukele para ver porque no entendemos mucho esa parte. Sí. Bukele dice que va a ir a orientar para enfrentar la banda, pero ¿quiénes la van a enfrentar? ¿Quiénes? No hay un ejército, no hay una policía fuerte, no hay cómo. Vamos a ver cómo va a ser esa solidaridad. Y preparar paramilitares para enfrentar eso es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. ¿O lo van a llevar del Salvador? El Salvador, pues, difícil. Justamente lo que ocurrió al primer ministro, presidente en funciones de Haití, Ariel Henry, pues no ha llamado la atención de la comunidad internacional. No, de nosotros. Aquí. De nosotros, como vecinos. Lo que ocurrió al presidente Lula da Silva, eso llamó la atención de la comunidad internacional. Todo el mundo se expresó a través de su cuenta de Twitter, los presidentes de la región y del mundo se expresaron rechazando esto. Debían haberle hecho lo mismo con Ariel Henry. Un atentado similar o peor. Peor, porque los que están llamados a protegerlo a él, justamente fueron los que le tirotearon la residencia, como usted muy bien decía, y le impedían salir del avión que lo llevó de regreso a Haití. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Y siguiendo con estos temas más o menos ligados a nivel internacional, compadre, hay preocupación en el país porque el gobierno todavía no se ha pronunciado con relación a la decisión tomada por el gobierno guatemalteco. El gobierno de Guatemala decidió suspender
la facilidad que daba a los dominicanos para viajar a ese país sin visa. O sea, nosotros podíamos ir a Guatemala con solo el pasaporte, obedeciendo a un acuerdo suscrito creo que en el 17 o el 19, 2019, con el entonces canciller dominicano Miguel Vargas. Pero ahora resulta que por la cantidad de dominicanos que estaba viajando a Guatemala, el gobierno decidió suspender esa facilidad. ¿Y por qué la suspendió? Bueno, porque detectó que una gran cantidad de nuestros conciudadanos estaban utilizando esa vía para irse a México y después de ahí pasar a Estados Unidos. Entonces, ellos en principio pensaron que eran muchos turistas que estaban visitando Guatemala, pero no, se dieron cuenta que era solo de paseo, de paso, de utilizando esa vía para llegar a Estados Unidos. Entonces, la comunidad dominicana ha estado esperando una respuesta del gobierno con relación a eso, porque existe lo que llaman el derecho a la reciprocidad. Cuando un Estado toma este tipo de decisiones prohibiendo que los ciudadanos de un país viajen a otro sin esa facilidad, se espera que el otro gobierno responda de forma similar. No sabemos todavía qué va a pasar. Hemos tratado de localizar al canciller o a un vocero de la Cancillería para que nos hable de eso. No pudimos obtenerlo antes del programa del día de hoy y vamos a esperar a ver qué sucede, porque de lo contrario estaremos como en el aire sin saber a qué atenernos de parte de nosotros, aunque ya sabemos que el gobierno ecuatoriano no nos deja ir allá, guatemalteco, no nos deja ir allá sin el visado. Llama mucho la atención la cantidad de dinero que pagan los dominicanos que se arriesgan a esta travesía. Va entre 400.000 a 500.000. Estamos hablando equivalente casi a los 9.000 a 10.000 dólares. Que con ese dinerito, si usted no tiene una formación académica, si usted no tiene una herencia, si usted no tiene nada, usted puede instalar un negocito y buscársela, como decimos aquí en buen dominicano, buscar lo que llamaban antes una patente, abrir su cuenta bancaria corriente, y usted puede calificar para obtener una visa por la vía legal para ir a Estados Unidos, después que usted tenga un negocio establecido. Y eso es una ruta bastante difícil, porque atravesar la frontera entre Guatemala y México es muy riesgosa. Y luego el segundo riesgo, tratar de atravesar la frontera entre México y Estados Unidos, que muchos fracasan en el intento o pierden la vida. Muchos dominicanos han perdido la vida. Sí, se hablaba de muchos. Todos recordamos los vanilejos que murieron ahí tratando de cruzar a Estados Unidos vía México en un furgón. Un accidente le costó la vida a muchachos jóvenes, muchachos fuertes todavía, con un futuro promisorio por delante. Perdieron la vida, lamentablemente. Pienso que el Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Migración, que es el que tiene el control de los dominicanos que salen, lo que deberían ser es más estricto en cuanto a la autorización del permiso de salida de aquí. Porque cuando usted va al aeropuerto, usted va con una mochilita, usted le pregunta, préstame su pasaporte de migración, usted tiene que prestar el pasaporte obligatoriamente. Ven que usted no ha salido a ningún país, que su primera salida del país es a Guatemala. Le pregunta, ¿cuánto días usted piensa durar allá? Usted se muestra vacilante. Pienso que migración, con todo el derecho que le asiste, puede impedir la salida de ese viajero. Porque todo el mundo sabe a lo que va. Es un problema eso de esos viajes, es un problema lo de la visa, hay que ver lo que está pasando. Pero pensándolo bien, compadre, ¿por qué se están yendo tantos dominicanos? ¿Qué está pasando? Pues nosotros vemos como que la situación aquí está estable, está tranquila. Hay dificultades, tenemos muchas dificultades, es cierto, pero como que no estamos en situación tan desesperante para que tantos dominicanos se estén yendo, porque no solamente se van por esa vía. No, hay otras vías. En esta misma semana hubo un naufragio que llamó mucho la atención. De la zona de Sánchez se fueron unas 13 personas en una embarcación que zozobró en alta mar y que se recuperaron, creo que fueron 9 o 10. La mayoría de esas personas que iban ahí tienen edades entre los 20 y los 62 años. Y tú dices, ¿por qué se van personas en una edad productiva, una edad jóvenes, una edad adulta,
gente que piensa, que tiene posibilidades y que, como usted dice, pagan entre 10,000, 12,000, 15,000 dólares para salir del país, a aventurarse, a buscar la muerte, ¿quién sabe? Buscar la muerte. A buscar lo que no se le ha perdido por ahí, como decimos comúnmente. Pero uno se pregunta eso, ¿por qué se está yendo tanta gente? ¿Por qué si aquí hablamos de tantas bondades, tantas facilidades, tantas cosas positivas, la gente se lanza al mar o se va por Guatemala para meterse a esa selva que, como decía usted también, violan, maltratan, de todo ocurre ahí, matan a muchísima gente por la zona? Las autoridades deben como poner más visión a eso. ¿Usted sabe por qué lo matan? Porque todo el que vaya lleva $1 en los bolsillos para cuando llegue al destino final sostenerse, porque no va a llegar a la gloria. Pero esos son los que se van por esa vía, pero digo los que se van por alta mar, que se arriesgan a morir también que no saben qué está pasando. Nosotros nos preocupa esa situación y hacemos el llamado para que las autoridades también pongan como mayor atención a ese aspecto. Usted habla de la posibilidad de que migración evalúe un poco más en los aeropuertos, pero esto de la salida también llama la atención porque una de las personas que viajó en esta yola que zozobró decía que ellos salieron de la proximidad de donde funciona el cuartel de la Marina que vigila la costa. Entonces, si está saliendo de los alrededores del cuartel es porque hay un peaje, una componenda, un peaje. Hay que poner control en esa situación, hay que investigar más y hay que responder con mayor seriedad a esa problemática. Vamos a la pausa comercial y regresamos en breve ya con la parte final de Al Punto por su canal en EN Televisión.